de gente mal atendida que había. Hay que seguir atentamente esto. Y sobre todo más cuando entra también, ¿cómo decirlo?, la sospecha de que hay políticos que en el apuro están mirando para otro lado o están apretando a los trabajadores para que vuelvan a su trabajo. Presten atención a la historia que les voy a contar hoy, porque es una historia de una cadena de contagios que transcurre en este triángulo. En el triángulo de 3 ciudades, Brandsen, San Vicente, Cañuelas. La cuarentena empezó el 20 de marzo. Entonces, cuando empezó la cuarentena el 20 de marzo, un matrimonio que tenía a su cargo un adulto mayor, deciden ir a pasar la cuarentena a una quinta que tenían en Brandsen. Este matrimonio tenía a su cargo a un anciano de 93 años. Entonces, ¿qué sucede? Además tenían ahí en Brandsen a un médico de confianza, que los había pensado atender al adulto mayor, también se atendía al matrimonio, entonces dijeron, mejor nos vamos a Brandsen, estamos más cerca de nuestro médico. El hombre que cuando llega a Brandsen, el anciano, se descompone el corazón y nada, lo tienen que internar en el Instituto Médico Brandsen. Este anciano de 93 años se llama Oscar Montillo. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar una foto donde está Oscar Montillo. Aquí lo tienen. Este señor, Oscar Montillo, 93 años, estaba bien de salud, llega a Brandsen, pero a la semana se descompone y fallece el 1 de abril. Insisto, la cuarentena empezó el 20 de marzo, fallece el 1 de abril. Su hijo, que se llama Walter Montillo, que tiene 61 años, tenía 61 años, yendo a ver a su padre, algo pasó porque se contagia coronavirus. Entonces, su padre muere el 1 de abril y él muere el 7 de abril. Su padre muere en el Instituto Médico Brandsen, se calcula que de una enfermedad coronaria, no se sabe de qué muere, pero su hijo sí muere de coronavirus y el diagnóstico llega un día después. Ahí empieza un problema porque se descubre que este señor no había sido nunca tratado por coronavirus, que lo habían ignorado. Ahí empieza el componente político. ¿Por qué les digo esto? Porque el intendente de Brandsen, Oscar Capelletti, justo unos días antes había hecho un acto para la comunidad mostrándose con el doctor Daniel Navarro, que era el médico que atendía a esta gente, y ellos se habían ido a Brandsen especialmente porque confiaban en este médico, que era además el director del Instituto Médico Brandsen. Habían hecho un acto el intendente para demostrar que hospital público, el único de Brandsen, y la única clínica de Brandsen estaban mancomunados en la lucha con el coronavirus y todos los procedimientos de prevención. Bueno, nada, todo no funcionó porque mientras estaban haciendo este acto ya había circulación del virus en ese lugar, el Instituto Médico Brandsen, que terminó cerrando. De un día para el otro cerraron, se fueron y después empezaron las quejas de los sepultureros que le dijeron que el cadáver de este señor, nunca le dijeron que tenía coronavirus, no tuvieron ningún tipo de protocolo. Pero la historia recién empieza. El papelón de Brandsen quedó en Brandsen, pero a partir de ahí, de lo que pasó en el Instituto Médico Brandsen, arrancó el contagio en San Vicente. Cuando los que atienden, acá estamos, Brandsen, San Vicente, están cerca. Brandsen está por ruta 2, 90 kilómetros. San Vicente está un poco más lejos, pero están conectadas. Y desde San Vicente a Brandsen iba a trabajar un enfermero, Sergio Delgado. Pero claro, acá viene la cuestión del pluriempleo. Sergio Delgado trabajaba en el Instituto Médico Brandsen, pero también trabajaba en el Hospital de Cañuelas, en el Hospital Ramón Carrillo de Cañuelas, un hospital municipal. ¿Qué pasó con Sergio Delgado? Se contagió seguramente acá. Y llevó su virus, su contagio, lo llevó a San Vicente. Como enfermero, Sergio Delgado atendió en el Instituto Médico Brandsen, pero vacunó a cientos de personas en esos días. Vacunó a jubilados en las filas del Banco Provincia, a bomberos, vacunó a empleados municipales en un corralón municipal. Bueno, el enfermero Sergio Delgado se está recuperando en su casa.
Pero no fue el único que se contagió en Brandsen, o tal vez Delgado contagió a esta otra persona de la que voy a hablar ahora, o se contagiaron juntos en el Instituto Médico Brandsen, donde había circulación del virus. Lo cierto es que el compañero de Delgado era otro enfermero, del cual ya hablamos aquí, que se llamaba Silvio Cufré, que también trabajaba en el Instituto Médico Brandsen, y que el 6 de abril, aquí lo tienen, el 6 de abril fue diagnosticado con COVID-19. Se descompensa, lo atienden en el hospital de Cañuelas, ahora volvemos al otro triángulo, ¿sí? Lo atienden en el hospital de Cañuelas a Silvio Cufré. En apenas unos días muere. Tenía 47 años, tenía alguna patología de base y muere. Es Silvio Cufré. El médico que va en la ambulancia a llevar a Silvio Cufré al hospital de Cañuelas se llama Walter Velasco. Walter Velasco también trabajaba en el hospital de San Vicente. Vuelve al hospital de San Vicente. Todavía no, algo estaba pasando porque ninguno detectaba que tenía COVID-19. Insisto, ya estábamos en cuarentena, ya todos los medios de comunicación hablábamos del coronavirus, ya se sabía que podía pasar, y sin embargo, la cadena de contagios seguía imparable. El médico Walter Velasco vuelve a trabajar al hospital de San Vicente. Estamos hablando ahora de un médico, ya no era un enfermero, era un médico. Vuelve al hospital de San Vicente y tuvo contacto con alrededor de 100 personas. Hoy, el médico Walter Velasco está internado en un sanatorio Ipensa de La Plata. Pero a su vez, fíjense lo que es, lo letal que puede ser la cadena de contagios. El doctor Walter Velasco tuvo contacto con Héctor Bornes. Piensen que Héctor Bornes terminó siendo el primer médico fallecido por coronavirus. ¿Sí? Del mismo modo que Silvio Cufré fue el primer enfermero que fallece, y así se lo homenajeó como el primer enfermero que fallece en la trinchera peleando contra el coronavirus, Héctor Bornes es el primer médico que fallece peleando contra el coronavirus, también trabajando. Digamos, creo que había habido un caso en Neuquén de un médico que había fallecido, pero había venido contagiado de un viaje. En su momento se dijo que Héctor Bornes, que es este señor, trabajaba en el hospital de Cañuelas. ¿Sí? Acá vuelvo al triángulo. Bueno, no. Estaba trabajando desde hacía un tiempo en el hospital de San Vicente, en el hospital Ramón Carrillo de San Vicente. Y volvemos. ¿Por qué les hago foco en San Vicente? Porque vamos a volver ahí, porque la cosa se va complicando como una bola de nieve. En el hospital Ramón Carrillo de San Vicente trabajaba Héctor Bornes, que muere el 23 de abril con 56 años y es el primer médico fallecido por coronavirus. Presten atención al hospital Ramón Carrillo de San Vicente, porque ahí también se contagia Martín Rivas, 33 años. Era guardia, trabajaba en la guardia del hospital Ramón Carrillo como personal de seguridad. Es esta persona. Martín Rivas falleció el domingo pasado. Cuando sucede la muerte del doctor Bornes, el hospital Ramón Carrillo es cerrado y se anuncia una desinfección. Y acá viene la bronca de una parte del personal que está trabajando ahí. Ustedes van a ver las imágenes de la desinfección del hospital, esto efectivamente sucedió. Pero lo lógico, ahí tienen, la desinfección del hospital Ramón Carrillo de San Vicente. Pero entonces, la semana pasada se le ordena al personal del hospital que se hagan el hisopado, es lógico, son más de 100 personas que trabajan en ese hospital, tienen que hacerse un hisopado, a ver cuál es su estado. Y ahí viene la preocupación, porque algo pasó entre el hisopado de los 100 personas, insisto, de los cuales había ya 2 fallecidos y un contagiado. O sea, en ese hospital, donde también estaban trabajando los enfermeros, fallece un médico, fallece un empleado de seguridad, con lo cual había motivos para preocuparse. Sin embargo, después del hisopado, sin que se conocieran los resultados,
le dicen al personal que vuelva a trabajar. ¿Cómo es esto? Y ahí es donde empieza la inquietud en el municipio de San Vicente, porque algunos dicen, no, ¿cómo vamos a volver a trabajar si no se sabe por qué nos están pidiendo que vuelvan a trabajar? Escuchen este audio porque ahí empieza todavía, hay más preocupación del personal de salud del Hospital Ramón Carrillo de San Vicente. Escuchen. Yo todavía estoy por acá por el hospital. El tema es así, estuvieron en una reunión feroz en la MUNI con la gente de La Plata, de Epidemio, y les dijeron que no van a procesar ninguna de todas esas muestras, ninguna tomada ese día. Que van a hacer un seguimiento de la gente y que si tiene síntomas va a haber que volverla a hisopar. Eso sé concretamente. Ahora, recién estuve hace un rato charlando a ver qué conducta iban a tomar y qué iban a hacer y no saben dónde están parados. Por más que pida, como están en la tanda del viernes, no los van a procesar, no van a abrir los bultos directamente de esas cosas. Así que no hay forma. Bueno, ese audio es de la jefa del laboratorio del Hospital Ramón Carrillo. Tengo su nombre por aquí, se llama Patricia Noguera. Es un audio que circuló entre el personal del hospital. Imagínense la preocupación entre los empleados del hospital, ¿sí? Que dijeron, ¿cómo es posible? No se saben los test y el municipio mandó una nota al personal para que se reincorpore sin que se conozca el resultado de los hisopados. Entonces ahí el personal, que tiene mucho miedo de hablar, ¿sí? Que no están preocupados porque dicen, bueno, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo? ¿Sí? Esta es la nota que manda los empleados municipales del hospital diciendo, ¿cómo es posible que nos pidan volver a trabajar sin que se conozca el resultado de los hisopados? ¿En qué condiciones vamos a volver a trabajar? Para que vean que toda esta preocupación no es un invento mío, tengo en línea a Ángela, es un nombre supuesto, es una empleada administrativa del Hospital Ramón Carrillo. Ángela, buenas noches, Graña te habla, ¿cómo te va? Hola, Rolando, buenas noches. Sí, por favor, contanos qué pasó y en qué situación están ustedes hoy. No, es lo que estás contando, el viernes nos hisoparon a la mayoría, ya habían hisopado algunos el jueves, y bueno, supuestamente no nos podíamos presentar a trabajar hasta no tener los resultados del hisopado. Pero ¿se conocen los resultados? ¿No están, no se los dieron a ustedes? O sea, a vos no te hicieron, a vos te hicieron el hisopado? Sí, el viernes. ¿Y no te dijeron, sos negativa? No, porque los resultados supuestamente se mandaban a La Plata y recién después nos iban a ir avisando los resultados. ¿Y cómo si no se conocen los resultados les están pidiendo que vayan a trabajar? No te sabría decir. Lo que sí se dice en los pasillos es esto que acabas de decir vos, que no nos van a hisopar, que no nos van a dar los resultados porque no se mandaron. ¿No se mandaron? Porque, claro, según dicen el ministerio, dijo que no los iban a analizar porque no se podían hacer los test así masivamente como se habían hecho. Está bien, pero si se hacen los test hoy por hoy, digamos, ustedes son personal sanitario, tienen que, de alguna manera, tienen que testearlos. Es ilógico. Sí. Contanos, ¿cómo te sentís vos? Porque tengo entendido que no te sentías muy bien. No, estoy hace tiempo que estoy con dolor muscular, dolor de garganta y a partir de hace unos días que estoy con temperatura. A ver, temperatura, dolor muscular, dolor de garganta, en estos tiempos es para preocuparse. Sí, el tema es que a nosotros hay un grupo que ya nos habían mandado a aislar, que había sido que habíamos estado en contacto el sábado con el doctor Velasco en La Guardia. Nos mandaron a aislar porque el viernes anterior al 24, el viernes 17, nos hicieron la ficha epidemiológica. Pero como no teníamos síntomas, no nos hisoparon en ese momento. ¿Vos tuviste contacto con alguna de las personas que se contagió, con el doctor Velasco, con alguno de los fallecidos? No, con los fallecidos no. Ajá. ¿Con Velasco sí? Estuve en contacto, sí, con Velasco y con otros miembros que sabemos que son COVID positivos del hospital. O sea que hay otros empleados que son COVID positivo también. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer? ¿Están volviendo a trabajar? ¿No están volviendo a trabajar? ¿Qué es lo que van a hacer?
Sí, yo por el momento no estoy yendo porque estoy así, pero tengo entendido de que... ¿Vos estás en cuarentena? ¿Que te están atendiendo? ¿Qué pasa? Sí, nos están haciendo el seguimiento con el 103 a las personas que tenemos alguna patología, o sea, que tenemos algún síntoma. A ver, un momentito. Doctor, ¿me ayuda? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Estaba pensando en el tema de que ¿por qué no los hisoparon? O sea, ¿cuál fue y por qué? No, sí los hisoparon, no se conocen los resultados. ¿Pero por qué se negaron a hacer el análisis de esas muestras? Bueno, según nos dicen a nosotros, por esto que yo te estoy diciendo es todo lo que pasa por el pasillo, ¿no? Lo que nos dicen a nosotros es que es porque en La Plata los desestimaron porque se hizo masivamente. No se puede hacer así masivamente. Ah, porque estaban mal hechos, los desestimaron. Está bien, pero si estaban mal hechos, que los vuelvan a hacer. Porque, digo, no es joda lo que pasó en San Vicente. No creo que sea porque estén mal hechos, sino porque si uno se basa en el protocolo, tiene que tener contacto estrecho con un paciente positivo. Pero ellos tuvieron contacto estrecho. O sea, claro. Síntomas más contacto estrecho. O sea, tenés 3 síntomas de los que menciona el protocolo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y no solamente eso, tuvieron contacto estrecho con pacientes que son positivos, ¿no es así? Sí, sí, sí. Ángela, te agradecemos mucho el testimonio y nada, vamos atentos a lo que pase en el Hospital Ramón Carrillo de San Vicente. Esperemos que se conozcan los resultados y que si estaban mal hechos los test, los vuelvan a hacer. La verdad que la gente no puede ir a trabajar en estas condiciones. Bienvenidos, esto es GPS. Era el Hospital de San Vicente, el Hospital Ramón Carrillo, que depende del municipio de San Vicente. Tengo en línea a Nicolás Mantegaza, es justamente el intendente de San Vicente. Nicolás Graña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Rolando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, que hay inquietud entre la gente, entre el personal de salud, sobre qué pasó con los hisopados, que se hicieron el hisopado de la gente que podía estar contagiado por la circulación del virus, y dicen que los resultados no se conocieron y que desde el municipio les están diciendo que vayan a laburar. ¿Qué pasó? No, básicamente el protocolo es muy estricto en términos de línea rectora. El Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia tiene sus protocolos. Nosotros lo que hemos hecho es activarlos en función de los casos positivos que se han dado en nuestro nosocomio local. Hemos de manera conjunta tomado decisiones con el Ministerio de Salud de la provincia y desde la desinfección y quizá de manera preventiva dictamos un cierre. El cierre fue para poder hacer una cuarentena masiva, no solamente los contactos estrechos, y ampliar, ¿no?, lo que tiene que ver con el protocolo que establece de quién tienen que tomar la cuarentena. A su vez también... A ver, espera, porque ahí te pido algunas precisiones. A los trabajadores, los 100 y pico de trabajadores del hospital, ¿están yendo a trabajar? Ellos dicen que desde el municipio les están diciendo que vayan a trabajar sin saber si son coronavirus positivos o no. No, ahí hay distintas cuestiones técnicas. Esto a través del Departamento de Epidemiología e Infectología de la provincia. Digo, nosotros los hisopados los reportamos todos al área de competencia de la provincia, y ahí epidemiología son los que procesan las muestras, ¿no? En términos de aquellas que dan negativas, positivas, aquellas que se descartan y aquellas que están en proceso. La realidad es que con el cumplimiento de la cuarentena y el no haber síntomas, hay personal que se le da un alta, que eso lo evalúa el infectólogo y el personal de salud. Nosotros lo que hacemos es estrictamente cumplir con los protocolos. Nosotros no le planteamos a la provincia qué muestra tienen que procesar, cuál no. La realidad es que esto es una enfermedad, estamos frente a una pandemia, nosotros queremos llevar tranquilidad, certidumbre. ¿Pero las muestras están procesadas o no? ¿De qué depende eso? El procesamiento de las muestras y de las fichas epidemiológicas. De las fichas epidemiológicas que las analiza y las procesa la provincia. En el caso de San Vicente, el Hospital Rossi es el punto de referencia del procesamiento de los hisopados, ¿no? ¿En qué punto está el hospital? Varios positivos, negativos. Después de los contagios. Después de los contagios, ¿en qué punto está el hospital hoy? ¿Es un lugar seguro? ¿Está trabajando? ¿Está cerrado? ¿Qué pasó? Sí, nosotros dictamos un cierre preventivo para cuidar al personal de salud, para poder poner en cuarentena de manera masiva a las 2 guardias donde estuvimos infectados. Se hizo una desinfección muy profunda, en detalle, en cada servicio.
se hizo una derivación de todos los pacientes para poder intervenir en las áreas también de internación para evitar cualquier tipo de contagio con los pacientes. Recordemos que en el caso de San Vicente, los contagios, lamentablemente, los que han sido víctimas de este virus han sido nuestros agentes de salud y personal que trabaja en el sistema. Quizá no tenemos circulación, y eso sí es importante, en la ciudad. No es que en nuestro hospital se han atendido cientos de vecinos con coronavirus. Por el contrario, por el poliempleo, como hablaba recién algunos de los especialistas que tenés en panel, han sido víctimas nuestros agentes de salud del contagio. Desde ese lugar nosotros quisimos frenar y la verdad que de manera positiva en estos últimos días ya no hemos tenido nuevos casos positivos, el hospital está en condiciones y se está trabajando en el plan y proceso de reapertura. Por eso, en función del cumplimiento de la cuarentena, que es el eje central, el aislamiento y el no tener síntomas, la parte epidemiológica y de infectología del hospital está tomando con el personal médico nuevamente dando las altas correspondientes en el caso de ser necesarias. Bueno, ¿no? Ojalá entonces que se corte y que puedan controlar esa cadena de contagios, porque la verdad que fue muy preocupante. Ya tal como la venía viendo, fue bastante preocupante. Ahí también tomamos contacto con una señora que no quiso dar su nombre, que dice que tiene síntomas compatibles con coronavirus. Supongo que te vas a enterar, en algún momento va a ir al hospital o se va a presentar en alguna guardia, porque estaba muy preocupada la señora, es una empleada administrativa del hospital. Sí, muchísimas gracias. Estamos haciendo un seguimiento exhaustivo con el 103, que es una línea local, más allá de los números provinciales, y desde el gobierno nacional, provincial, local, la verdad que se están aunando los esfuerzos para poder rápidamente reorganizar el sistema y prepararnos para cuando tengamos que atender a la comunidad y a la población. Nicolás, muchísimas gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a vos, Rolando. Buenas noches. Bueno, aquí quiero volver con la